que ya sabéis, siempre os lo comentamos, que las noticias, las novedades, la actualidad se mueve en términos distintos a algunas de las otras regiones que solemos tratar aquí. Generalmente la actualidad en América Latina, aunque tiene crisis políticas, tiene mucho más que ver con procesos electorales, con procesos legales y no tanto con conflictos directos, con conflictos armados, que los hay episodios como la actual violencia política en Ecuador, por ejemplo, pero por lo general son términos distintos a otras de estas regiones. ¿Qué tenemos entonces en Guatemala? Bueno, para bien del directo, tenemos poquita cosa, porque así podemos ir ágiles y pasar a otras regiones. Pero bueno, básicamente creo que hay... Yo diría que dos elementos principales de los que hablar, porque no me acuerdo si llegamos a comentarlos, yo creo que no. El primero, acordaos, que aquí os habíamos comentado que había una suerte de protocrisis en Morena, en el partido Morena en México, ya sabéis que es el partido de gobierno en México, de Andrés Manuel López Obrador. Aquí ya habíamos comentado alguna vez con Néstor y con otras personas, con otros compañeros, que la única forma de que Morena pudiera no ganar las elecciones el año que viene en México y revalidar su victoria y su poder en México fuera que hubiera una ruptura del movimiento. Bueno, aunque incluso con la ruptura sigue siendo Morena el favorito a ganar las elecciones, ya no es tan seguro porque efectivamente esa ruptura se ha dado, o parece que se ha dado. Ya sabéis que tenían este proceso interno en el que a través de una encuesta, un método un poco particular, tenían que designar al que iba a ser el candidato a presidente de México, sucediendo a López Obrador, y que había dos claros favoritos. Claudia Sheinbaum, la que efectivamente ganó en ese proceso y iba a ser la candidata de Morena para ser la futura presidenta de México, y Marcelo Ebrard. Había alguna especulación de que si Marcelo Ebrard perdía, podía impugnar los resultados de esa encuesta o marcharse del partido o hacer algún movimiento en ese sentido. Y aunque en un principio parecía poco probable por las declaraciones históricas que había dado, a Descifrando la Guerra, por ejemplo, nos dio una en una entrevista que le hizo Néstor, pese a ello, finalmente sucedió. Marcelo Ebrard ha anunciado que funda un partido o un movimiento político independiente por fuera de Morena y que en un principio debería concurrir o intentar concurrir a esas elecciones presidenciales. Se especula, no obstante, con que el peso electoral de Marcelo Ebrard, el peso que medían las encuestas alrededor de la figura de Marcelo Ebrard, estaba muy ligado a la marca Morena y que si va por fuera de Morena no debería arrastrar tanto. Pero ahí está la duda. La diferencia con respecto a hace 2 semanas en México ahora es que hace 2 semanas podíamos poner la mano en el fuego con que Morena iba a ganar las elecciones y que quien fuera el candidato de Morena iba a ganar las elecciones e iba a ser el próximo presidente de México, y ahora, aunque sigue siendo el escenario más probable, ya no podemos estar tan seguros, porque se ha abierto una ventana, que era la ventana que temían en Morena, que era esa ventana de la ruptura interna, que pudiera llegar a generar una fuga de votos de Morena al candidato exiliado, en este caso, como digo, Ebrard, y que pudiera complicar esa victoria de Morena. Sigue siendo el escenario más probable, esa victoria, pero la ventana se ha abierto y la posibilidad ahora mismo está ahí. Y la otra cuestión que tenemos que comentar, no nos vamos muy lejos de la región, no nos alejamos mucho de México en absoluto, es con respecto a Guatemala. Sabéis que es uno de los países, si no el país del que más hemos hecho seguimiento en el último mes y medio en América Latina, y no es casualidad. Sabéis que está viviendo un proceso político muy convulso tras esa victoria de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales y del movimiento Semilla, todo el procedimiento de lawfare contra su figura y fundamentalmente contra el movimiento Semilla. Bueno, y os hemos ido contando aquí paso a paso. La última noticia que teníamos era que, y os lo habíamos contado aquí, esa coalición o ese bloque de poder de lo que hemos llamado la derecha burocrático-judicial guatemalteca tenía relativamente complicado que su objetivo de tumbar la futura presidencia de Arévalo, que debería asumir en enero, o de en todo caso dificultarla lo máximo posible, estaba ya lejos o se estaba alejando del éxito. Porque los actores internacionales estaban del lado de Bernardo Arévalo o del lado de la institucionalidad guatemalteca, y los actores nacionales en parte también. Incluso el propio presidente Alejandro Yamatei, el actual presidente, había tenido ya 2 reuniones con Bernardo Arévalo para definir públicamente la estrategia
o lo que se ha llamado el proceso de transición de poder entre el presidente saliente Giammattei y el presidente entrante Arévalo. Bueno, lo último que ha pasado es un movimiento que ha tenido lugar en Guatemala, como decimos, porque el Ministerio Público, ya sabéis que es uno de los órganos que Movimiento Semilla denuncia que está impulsando este proceso del lawfare contra el partido, habría intentado intervenir, habría incluso accedido a sedes del Tribunal Supremo Electoral. En última instancia, ha querido intervenir, o más bien comprobar actas, abrir urnas, por hablar así un poco claro y rápido, del Tribunal Supremo Electoral. Bien, esto responde quizás a una lógica de atrincheramiento. Sabemos, como hemos comentado, que les está saliendo un poco mal, que se están quedando bastante sin apoyos ese sector, tanto interna como externamente, y este movimiento podría ser una especie de huida hacia adelante. Pero ha sido respondido por parte de el propio Bernardo Arévalo, el propio Movimiento Semilla, con un contragolpe, que vamos a ver cómo sale, que es comunicarle al presidente saliente, Alejandro Giammattei, que pausan su participación en el proceso de transición democrática, en el proceso de transición de poder, mientras no haya cambios estructurales, mientras no haya dimisiones, pues por ejemplo de Consuelo Porras, la fiscal general, de miembros del Ministerio Público, del juez Freddy Orellana, mientras no haya una serie de dimisiones de aquellas figuras que el Movimiento Semilla identifica como los propulsores, los impulsores del lawfare, se mantienen en pausa con respecto al proceso de transición. Esto podría ser quizá un movimiento, quizá Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla entienden que la asunción en enero está garantizada, debido al escaso poder que atesoran ya los sectores que están impulsando el lawfare, y quizá está jugando alguna carta para facilitarse después la gobernanza, porque cuantos menos nombres propios de este sector estén efectivamente en instituciones de poder en Guatemala, pues más fácil tendrá ejercer su poder y jugar un poco ese difícil equilibrio que va a tener una vez acceda a la presidencia en enero, si es que accede, si finalmente accede. Y esas son un poco las dos noticias. No ha pasado mucho más. Bueno, a ver, matizo. Evidentemente han pasado muchas cosas. Todos los días pasan muchas cosas. Pero que sean relevantes en términos de seguimiento regional, no lo sé. Ha salido la inflación semanal en Argentina, que perjudica mucho al oficialismo de cara a la segunda vuelta del mes que viene, superando el 12% mensual. Así que puede tener un efecto arrastre en esas elecciones en esa segunda vuelta en esa primera vuelta del mes que viene, el mes de octubre. Pero bueno, más allá de eso y de las encuestas que ya os hemos comentado, de los procesos que ya están abiertos, no hay mucho más. Así que cuando volvamos a acumular una serie de noticias, volveremos a traerlas aquí y seguiremos haciendo seguimiento de América Latina. No sé si tenemos temas directo específico de América Latina pronto. Yo creo que no, ¿no? Por ahora no tenemos calendarizado nada concreto porque, como veis, son cosas que son importantes pero que no dan para una cuestión monográfica, salvo que queramos seguir un contexto y un proceso a largo plazo. Pero tenemos tantas elecciones pronto que lo habrá. Evidentemente de América Latina hablaremos seguramente, obviamente, en la maratón, La maratón. del domingo, que la empezaremos a las 10 de la mañana, acordaos. Y ahí vamos a estar hablando, entre otras muchísimas cosas, mientras nos deis apoyo, de América Latina. También estaremos varios compañeros, en algún momento hablando de México, de Argentina, de Ecuador, de Guatemala, bueno, de todos estos procesos abiertos y que son tan interesantes. Por cierto, recuerdo antes de nada los próximos directos, que esta última vez se me ha olvidado, lo he recordado solo al principio. Acordaos que mañana, 9-10 de la noche, vamos a estar hablando de Níger y haremos también una segunda parte de seguimiento de noticias. Vamos a actualizar por fin Níger, y que el viernes a las 11 del mediodía, si no me equivoco, vamos a hacer un directo, por fin volviendo a hablar de la actualidad de los últimos meses de la península de Corea, del conflicto intercoreano, con especial foco en esa reunión que sabéis que están teniendo Vladimir Putin con Kim Jong-un, en la que se van a decidir o se podrían decidir cosas muy importantes, y ya ha salido noticias muy importantes de esa cumbre ruso-norcoreana, pese a que en realidad solo llevan solo se han visto ahí, han estado charlando un rato en un cosmódromo, pero ya han salido cosas interesantes. Así que ese viernes a las 11 del mediodía tendremos ese directo. Y no sé con qué quieres que pasemos, Ale.
Mira, tengo las noticias europeas que, como sabéis, el último día estuve actualizándolas, así que voy rápidamente con ellas y así nos quedamos al día de lo más importante, porque como digo, como dice Edu, en todos los países pasan cosas a diario, ¿no? Pero tenemos que priorizar. Vale, pues si me voy a Europa, lo primero es las relaciones con China, que se están moviendo últimamente bastante. Hemos visto declaraciones de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, diciendo que planea salir, abandonar la ruta y la ruta de la seda, el proyecto chino para inversiones en Eurasia y bueno, prácticamente ya todo el mundo, ¿no? Porque abarca hasta África. Es una de las principales promesas que se habían comentado en su relación con Estados Unidos y como Giorgia Meloni fue normalizada rápidamente por todos los líderes, mientras que a otros como Víctor Orbán se les ha seguido penalizando. Y precisamente Víctor Orbán ha sido el nuevo foco de este tema, porque ha señalado que viajará a China el mes que viene para ir al foro de la ruta de la seda, el proyecto de la franja y la ruta de la seda de China. Con lo cual puede ser que se den nuevos pasos en Europa y que hasta ahora Italia, por cierto, había sido el país más importante que había querido participar porque España de hecho lo rechazó. Pedro Sánchez abiertamente rechazó su participación, la participación de España en el proyecto y bueno, pues de nuevo se vio como Italia se quedaba con otro proyecto más que España no alcanzaba a buscar. En este caso porque se priorizaban las relaciones con Estados Unidos y a día de hoy Meloni pues ha corregido esa decisión de sus anteriores bueno, predecesores. Por otro lado, en Bosnia, que el último día hablé un poco de la tensión que había entre el alto representante Schmidt y los líderes serbo-bosnios, se acaba de cancelar aparentemente la visita de este alto representante a la República Srpska, la región entidad serbo-bosnia, porque una de las muchas escaladas que se han dado en torno a la jurisdicción, las leyes que se reconocen y no se reconocen, como Bosnia no quiere, bueno, los serbobosnios no quieren reconocer autoridades judiciales, de seguridad, algunas fiscales y otras disputas por la propiedad de activos estatales con la federación entre la propia Federación de Bosnia y Herzegovina, que es que se llama así, se llama Federación de Bosnia y Herzegovina, y la propia República Srpska, pues a día de hoy se ha cancelado la visita porque hay riesgo de que sea detenido el alto representante si pisa territorio serbo-bosnio. Es importante. De nuevo, volviendo a los Países Bajos, es un país donde vamos a tener elecciones pronto por la disolución que hizo Mark Rutte después de dimitir del gobierno tras más de una década. Y se están moviendo todos los actores. Hemos hablado en el pasado de cómo algunos en el partido de Rutte estaban hablando de que el sucesor pudiera normalizar una posible coalición con Bert Wilders, que es el líder de más extrema derecha, vinculado con el euroescepticismo. Otros han sido críticos con la posibilidad de pactar con él. Hemos visto a Timmermans desde la Comisión Europea yendo a una coalición entre los verdes y los socialdemócratas neerlandeses. Y hemos visto el auge de varias listas, la de Omickt, un líder que va a comerse todo el electorado democristiano de los partidos que se pactaron con Rutte y están cayendo, y por otro lado de los agraristas herederos de las protestas que pararon los Países Bajos hace meses. Bueno, pues hoy hemos visto una nueva crisis en el partido animalista, que hay varios, y entre ellos encontramos como a la dirección del partido ha dimitido en bloque. Tienen unas perspectivas de conseguir más de 7 escaños, o sea, es un partido considerablemente importante para el Parlamento. Y la dimisión en bloque se debe porque han intentado echar a su líder y se va a mantener como candidata para las elecciones generales. Y por otro lado, pues ya yendo a la situación ucraniana, ya sabéis que los cambios que se dan sobre el terreno son mínimos desde hace ya muchos meses, tanto cuando Rusia era la que lanzaba las ofensivas como cuando es Ucrania quien lo hace, pero bueno, pues en esos cambios mínimos Ucrania ha conseguido avanzar
muy brevemente en Robotine, la localidad muy pequeña, un pueblo de 500 habitantes, pero importante por lo que se está convirtiendo, es decir, el salto a la primera línea de defensa en Zaporilla, hacia el sur, hacia Tokmak y presumiblemente hacia Melitopol. Y por otro lado, Rusia ha recuperado algo de territorio hacia Klishivka, pero la ciudad al sur de Bakhmut es todavía, y parece que lo han consolidado, controlada por Ucrania. Además, Ucrania ha conseguido avanzar desde Rozdolivka, que no nos sonará, pero es un pueblo al norte de Soledar. Y Soledar, sabéis que fue una de las grandes victorias rusas antes de la toma de Bakhmut. Bueno, pues de nuevo seguimos viendo cómo los ucranianos presionan en torno al aglomerado, ¿no?, de Bakhmut-Soledar por el norte, desde Rozdolivka, por el oeste, desde Berjivka, hacia Berjivka, que no lo han conseguido ahí, por el sur hacia Klishivka, exitosamente, han tomado toda la zona del canal de agua, y también hacia Andrivka, si no me equivoco. Todo eso a Ucrania le está saliendo bien, pero no dejan de ser los pueblos que comento. Por otro lado, Mikhailo Podolyak, uno de los más importantes pesos de Ucrania a nivel de la oficina presidencial, es consejero jefe, ha hecho unas declaraciones que han sido muy polémicas, criticando el papel que la India, China, Turquía y Brasil están llevando a cabo en la guerra por no estar, bueno, por estar salvando de alguna manera a Rusia de sus sanciones y mantener negocios con ellos en distintas maneras. Ha sido algo bastante polémico, sobre todo porque ha hablado del poco potencial intelectual que tienen y las acciones que realizan países como la India y China. Ha sido muy llamativo porque los ha comparado, al decir que no analizan las consecuencias de sus actos y que tienen este bajo potencial intelectual, con Turquía, por ser uno de los países que lo que busca es hacer negocio de la guerra. Pero Turquía, recordemos, no es como India, China y Brasil. Turquía ayuda a Ucrania con armas, y además con armas importantes, como algunos drones. Y por otro lado, Rumanía ha situado recientemente algunas construcciones en su frontera. El Ministerio de Defensa rumano ha señalado que van a construir algunos búnkeres para evitar ataques antiaéreos en la frontera con Ucrania, después de que varios drones rusos aparentemente hayan chocado en territorio o hayan atacado territorio rumano, ¿no? Está habiendo muchos ataques muy cerca, en el puerto de Ismail, y alguno pues ya se ha dado la situación de que ha dejado daños en Rumanía. Por otro lado, los países del este de Europa, que ya en su momento presionaron a la Unión Europea, aunque hayan apoyado enormemente a Ucrania, da igual, aprobaron una prohibición de la importación de grano ucraniano, porque eso podía perjudicar a su propia economía. Y entre ellos nos encontrábamos como líder de esta propuesta Polonia. Polonia prohibiendo el grano ucraniano no solo para la importación, sino en algunos momentos se hablaba de tránsito. Y lo lideró junto a otros países como Rumanía, Hungría, Bulgaria, y ahora estos, después de que haya habido una polémica entre Polonia y Ucrania, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria se han puesto de acuerdo para imponer una prohibición al grano, incluso aunque la Unión Europea no consiga extender la prohibición del grupo, que acaba el día 15 de septiembre, que es en 2 días. Esto es lo que tenemos de Europa. Edu, si quieres pasar a comentar Asia. Venga, hacemos Asia-Pacífico o Asia en general. No sé cómo vamos de tiempo para África, sobre todo. Bueno, son las 11:30 en España, así que podemos ir viendo cómo nos enrollamos en Asia. Vale, vamos a hacer solo Asia-Pacífico, más que nada porque sí que va a haber que hablar un poquitito de esa reunión entre Putin y Kim, que tenemos, si no me equivoco, en toda la región Asia-Pacífica, dos, sabéis además que hace no mucho que la tocamos también, dos noticias de gran relevancia. A ver cómo apaño ahora el mapa. Un momentito, que ya que nos han preguntado por el chat si es por Sí. prevención o ha habido algún precedente sobre lo de Rumanía, precisamente se hace porque sí que ha habido precedentes. Ha habido últimamente algunos daños en Rumanía, pero muy bajos. No es como cuando en Polonia hubo esas víctimas, que además fue de un antiaéreo ucraniano, pero bueno, ahora ha sido por ataques rusos. Edu, todo tuyo. Vale.
Bueno, tenemos entonces una renovación en el gabinete de gobierno de Fumio Kishida en Japón, que, bueno, es bastante habitual en el canal de seguimiento de Asia-Pacífico. Sí que es cierto que cada poco tiempo hay destituciones y nuevos nombramientos de ministros en el gobierno de Fumio Kishida en Japón, pero básicamente ha habido algunos cambios importantes, por ejemplo, en exteriores y en defensa, y sobre todo el nuevo titular de defensa del Ministerio de Defensa, Minoru Kihara, tiene tiene vínculos con grupos de promoción con Taiwán. Es decir, está vinculado a ese sector de la política japonesa que pone cierta mirada, pone cierto foco en el mejoramiento o en la profundización de los vínculos entre Japón y Taiwán. Este es un hecho relevante por lo que hemos comentado muchas veces, de esa suerte de alineamiento, de particular alineamiento que toman los países de la región Asia-Pacífico, sobre todo aquellos que tienen una alianza estratégica con Estados Unidos, pero que tampoco quieren confrontar de manera directa con China por los vínculos económicos y comerciales que tienen con el gigante asiático. Bueno, pues esta decisión en materia de ministerios que toma Fumio Kishida de colocar en su gabinete de defensa en el apartado de defensa de su gabinete a una persona con vínculos con sectores promotores de la vinculación con Taiwán, aunque no nos dice nada definitorio, evidentemente sí es interesante como, para tenerlo en cuenta por si puede marcar futuros escoramientos de Japón en su política exterior en lo que tiene que ver con Taiwán. Sabéis que es uno de los enclaves, uno de los puntos centrales de la estrategia estadounidense en Asia-Pacífico, de la estrategia de respuesta que tiene China a ese respecto y que por tanto es un punto central y no es un movimiento menor este. Y luego ha habido otra noticia, evidentemente esta sí es la noticia central del Asia-Pacífico en los últimos días, que es esa reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, que además tiene muchos datos interesantes. Para empezar, es la primera visita extranjera oficial de Kim Jong-un, ya sabéis, del líder supremo de Corea del Norte, ese es el término. Es la primera visita oficial al extranjero que hace desde el 2019. Claro, en 2020 estalla la pandemia, Corea del Norte hace un cerramiento total de las fronteras y hasta esta visita no había salido de Corea del Norte, en una visita oficial al menos, Kim Jong-un. Sí había recibido, si no me equivoco fue en julio, que recibió entre otros a Sergei Shoigu, al ministro de Defensa ruso, y a una comitiva también china. Así es. Presenciaron un desfile. Fue ahí cuando presentó, por ejemplo, nuevos elementos de su armamento nuclear, recibiendo de alguna forma el beneplácito tácito o implícito tanto de China como de Rusia. Pero bueno, esta cumbre ruso-norcoreana, que todavía va a desarrollarse más, nos va a dar más noticias, va a ser muy interesante seguirla y muy importante. De momento ya nos ha dado alguna que otra pista. La primera es el lugar en el que se ha realizado. Se ha realizado en el Oblast de Amur, evidentemente en Rusia, pero sobre todo ha tenido lugar en un cosmódromo. El de Vostochny. No sé cómo se pronuncia, espero haberlo pronunciado decentemente. Básicamente, hay que tener en cuenta una cuestión que os hemos contado aquí, que es que Corea del Norte está profundizando mucho, haciendo una inversión muy importante y centrándose mucho en el desarrollo de la tecnología militar espacial. Corea del Norte entiende que uno de los puntos donde tiene que confrontar con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, ese eje con el que confronta Corea del Norte, fundamentalmente, es en el espacio. Ya intentaron en mayo poner su primer satélite de espionaje militar en órbita, no lo lograron, lo intentaron en agosto también, no lo lograron, y tienen previsto volver a intentarlo en octubre. La tecnología está ahí, está desarrollada, falta, que la logren poner en órbita, que evidentemente no es una tarea menor. Pero la proyección espacial de Corea del Norte en términos militares es evidente y puede ser el hecho de que hayan celebrado esta reunión allí, puede indicarnos que quizá vaya a haber algún tipo de acuerdo de cooperación en este ámbito, que sería bastante importante porque Rusia cuenta con esta tecnología, evidentemente, y Corea del Norte la está buscando. El propio Kim también ha declarado que la relación entre Rusia y Corea del Norte es para Pyongyang una prioridad absoluta, lo cual de hecho ha dicho que es su prioridad absoluta. Lo cual es curioso, porque
Bueno, teniendo en cuenta esa especie de tridente extraño, tridente táctico, un tridente que no termina de entenderse del todo muchas veces entre China, Rusia y Corea del Norte, bueno, habrá que ver si esto ha sido más una interpretación de los analistas o si está de alguna forma tratando de plantear que su socio fundamental en términos de defensa sería Rusia y no China, que no sería por otra parte algo descabellado, porque si alguien confronta directamente con ese eje estadounidense o proestadounidense en el término militar es Rusia y no China, pero bueno, sería interesante. En resumen, en las próximas horas, los próximos días vamos a tener novedades a este respecto y va a ser interesante, esto lo hemos puesto en el hilo en Twitter, muchas de las cuestiones que puedan tratar son muy interesantes y muy importantes, pero hay alguna que otra que destaca. La primera es la que ya hemos hablado, la tecnología militar espacial, ver si hay algún tipo de acuerdo de cooperación en este ámbito, porque para Corea del Norte es muy importante y Rusia posee la tecnología. Ver si hay algún tipo de acuerdo, y ojo por esto porque es fundamental, en materia de realización de ejercicios conjuntos. En esto que os estamos contando hace más de un año, de que hay en la península coreana una suerte de valle de tensión o valle tenso, en el que Corea del Norte lanza misiles, responde de alguna forma a los ejercicios militares conjuntos que realizan Estados Unidos, Corea del Sur y a veces Japón. Claro, si entra en esta ecuación Rusia, si Rusia y Corea del Norte empiezan a hacer ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera, o más bien cerca de la península coreana, evidentemente como así sería, bueno, esto sí sería una modificación importante de lo que está pasando en la península coreana en términos bélicos, en términos militares. Esto sí sería importante. Estaríamos hablando de que en esa pugna, en esa especie de juego de intimidación permanente que supone estos ejercicios conjuntos y el lanzamiento de misiles, entraría un factor nuevo, que es el factor de Rusia, un país que ya ha entrado en guerra, que ya está en guerra con un aliado natural de Estados Unidos, y bueno, sería un paso adelante tanto de la voluntad confrontativa de Rusia, como también de la inserción internacional militar de Corea del Norte, que dejaría de estar tan sola en ese sentido. Y también seguramente discutan algún tipo de alivio o alguna modificación en las posiciones que Rusia toma con respecto a las sanciones internacionales sobre Corea del Norte, sanciones económicas sobre todo. Bueno, estos serían lo que sabemos hasta ahora, vamos a seguirlo porque es muy importante, sobre todo para mí. Yo creo que es fundamental la segunda parte de estas tres que he comentado, que es si de verdad está sobre la mesa la posibilidad de la realización de ejercicios conjuntos entre Rusia y Corea del Norte. Eso cambia radicalmente la situación en la península coreana y nos mete de lleno en un escenario radicalmente distinto. Las otras dos cosas, bueno, son otras cuestiones. Cooperación en lo espacial, alivio de sanciones, ya son otras cosas. Pero este segundo punto, vamos a ver si lo tocan, porque se ha especulado. Putin ha dicho que está abierto a hablar absolutamente todo y vamos a ver si se toca, porque esto sería evidentemente fundamental. Así que yo creo que con esto Asia-Pacífico ya está con esto, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Vamos entonces a África. Vale, a ver, es claro. Venga. África me da para una hora entera, así que voy a intentar pasar por todos los temas que pueda, pero sin alargarme demasiado. Vamos a ver si es posible. Vale, aprovecho antes de nada, quiero recordar, agradecer a los que os habéis estado suscribiendo con Prime y recordaros al resto, eso sí, que las suscripciones con Amazon Prime son gratuitas. O sea que si ya sois usuarios o si ya estáis suscritos a Amazon Prime y os queréis suscribir aquí al canal de Twitch, es totalmente gratuito. Dais al botón de suscribirse, tenéis ahí la opción de Amazon Prime, metéis vuestros datos de vuestra cuenta de Amazon Prime y la suscripción a nuestro canal de Twitch os es totalmente gratuita. No os saltarán los anuncios en los directos y además nos ayudáis a sostener este proyecto. Bueno, y las Ahora sí. suscripciones normales están al 25% de descuento este mes, así que aprovechadlas porque estamos todavía un poquito de conseguir la meta. Así que si podéis hoy dar un poco más de apoyo, pues será bienvenido. De todos modos, vamos a seguir aquí, así que no os preocupéis. Muchas gracias ya a Santano porque nos ha dejado su Prime, que como dice Edu es gratis, pero si no tenéis el Prime, pues ya digo, sale un 25% de descuento más barato. Y no sé si querías comentar algo más o vamos con África. Bueno, me hace una pregunta con respecto a lo de Corea, pero bueno, Ajá.
No sé si merece. No, vamos a esperar a ver qué es lo que sale de la cumbre y ahí podremos responder bien a esa pregunta. Porque si solo es algún acuerdo de alivio de sanciones y algún acuerdo de coordinación o de cooperación tecnológica en el aspecto militar, pues bueno, es simplemente mantener cerca a un aliado, a un potencial aliado en caso de que estalle un conflicto en la región Asia-Pacífico. Si es lo segundo, hay que entrar a eso, hay que entrar a responder esta y otras muchas preguntas. Entonces, de momento, mejor no responder a esa pregunta porque sería demasiado especular. Bueno, pues África, para empezar, vamos a ir a las grandes catástrofes que ha habido, que sí que son más mediáticas. El grave terremoto que ha sufrido Marruecos, 6,8 grados en la escala de Richter, el epicentro en Iguil. Empezábamos hablando de cómo todos los países, incluido España y Argelia, habían ofrecido todas las condolencias, la ayuda humanitaria posible y cómo finalmente Marruecos ha rechazado la ayuda ofrecida por Argelia y por Francia, resaltando que hay algo de tensión todavía con Francia y que, bueno, pues las relaciones con Argelia, que ya iban fatal, siguen así, a pesar de las 2.600 personas que habían muerto en el momento en el que se rechazaba esa ayuda, que luego han sido más de 3.000, si no me equivoco, porque la cifra se ha ido actualizando. Vale, había otros 2.500 heridos, con lo cual presumiblemente ahora estemos hablando de unos 3.000 fallecidos, 3.000 heridos, si no más. Así como, bueno, pues que también se rechazó la ayuda ofrecida por España a través de Ceuta y Melilla, porque las fronteras llevan cerradas desde 2020 y una de las cosas que el ministro Álvarez de Exteriores español quiso recuperar gracias a las nuevas relaciones que se han abierto con Marruecos y todos los cambios que ha habido, de los cuales no conviene, o sea, no es plan hablar hoy porque nos iríamos a otro directo. Pues se supone que era para conseguir también, entre otras cosas, que se reabriera la frontera de Ceuta y Melilla con un reconocimiento tácito de que ese territorio es español, ya que no se quiere tampoco por escrito. Entonces, Marruecos fuerza a que el material humanitario tenga que viajar desde Ceuta y Melilla hasta la península ibérica y de allí transportarlo, en general el material tiene que concentrarse en la península ibérica y de allí llegar en barco al país norteafricano. Con lo cual no se está aceptando ni la ayuda de Francia, que Emmanuel Macron ha sacado un vídeo diciendo que ellos la han ofrecido desde el primer momento, pero que depende del rey aceptarla, ni de Argelia, que ha dicho que toma nota de lo que ha hecho Marruecos, que extraen consecuencias evidentes, y tampoco la de España en esta manera. Todo mientras cada minuto que pasa y no se consigue esa ayuda humanitaria es crítico. Y no lo digo por Marruecos solo, porque yo creo que el caso de Marruecos ya está más que explicado, sino por el caso de Libia. En general, retrasar todo este tipo de ayuda, ya sea por decisiones del rey de Marruecos, que se encontraba en Francia, por cierto, o porque los países europeos no están pendientes de dar ayuda humanitaria a Libia, es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en Libia es una tormenta, la tormenta Daniel, que ha azotado en la península de Cirenaica, el noreste de Libia. Parece que podría ser muy importante, podría ser a lo mejor una tormenta especialmente cruda por los kilómetros que ha abarcado, pero lo más importante ha sido como la falta de mantenimiento de las infraestructuras después de más de una década de gobiernos que no controlan el territorio, que el gobierno de Trípoli, por mucho que esté dando datos del Ministerio de Sanidad, no tienen capacidad de afectar al este de Libia, que hay 2 guerras civiles que se han sucedido en esa década, la intervención de la OTAN en un poco más de una década, y el control en el este está disputado, ha dejado todo tan empobrecido que las tormentas no solo han producido las inundaciones, sino que han reventado 2 presas. Eso es lo más importante, porque al haberse colapsado las presas del río Wadi Darna, se ha dado un torrente de agua que ha arrasado la ciudad hasta el nivel de dejar, a día de hoy, si ya hemos hablado de 3.000 fallecidos en Marruecos, tenemos la cifra de entre 5.000 y 6.000 fallecidos en Libia, sobre todo en la ciudad de Derna, que es una ciudad que, según comenta el gobierno, podría haber quedado inhabitable. Un 25% de la ciudad está destruida, 2/3 serían inhabitables, pero que se está tratando de evacuar, aunque se intentó antes, pero por las circunstancias de que las carreteras también se destruyeron, pues fue muy complicado.
Y el gobierno, ojo, el de Trípoli, que no tiene control efectivo sobre Libia, sobre esta zona de Libia, se habla de 10.000 fallecidos. Algunos hablan de 11.000 fallecidos. Todo esto son cifras que son menores normalmente que las que suelen dar el gobierno del este. Y por supuesto las cifras van actualizándose todo el rato, así que si lo estáis viendo en diferido, echad un vistazo a nuestro Twitter porque probablemente haya nuevas cifras. Turquía, Túnez, Argelia, Emiratos Árabes y Egipto fueron los que ofrecieron ayuda humanitaria primero, y después el primer país europeo fue Italia, porque efectivamente se puede ver muy implicado por la oleada de asilos o peticiones humanitarias o simplemente de refugiados que se trasladen a través del Mediterráneo. La Unión Europea llegó mucho más tarde, de nuevo volviendo al tema de Marruecos. Cada minuto que se llegó tarde ha costado miles de vidas. Y en este caso, por mucho que decían que estaban listos para ayudar, no ha habido ningún tipo de envío. Cosa que sí que se ha hecho desde otros puntos. Por ejemplo, Francia dijo que enviaría un hospital de campaña. Estados Unidos ha ofrecido también asistencia para la crisis humanitaria. Y bueno, pues se habla de 40.000 desplazados internos y de otros 10.000 desaparecidos. Más de 6.000 muertos en la última actualización, que fue esta mañana. O sea que probablemente estemos ya cerca de los 10.000 que aseguró el gobierno de Trípoli. Bueno, como este era un tema eran los dos temas gordos quizá de África, pues me he extendido un poquito más. Lo último de Libia es que mientras Khalifa Haftar, que era el mariscal, ¿no?, del este de Libia, sigue tratando de buscar socios para acabar con el gobierno del primer ministro Abdulmajid Hamid Dbeibah en Trípoli, pues su hijo, el Sadiq Haftar, se ha propuesto aparentemente para las elecciones en Libia, intentando llegar a ser el futuro presidente unificado de Libia, cosa que no se consiguió en 2022 y en todo este proceso electoral que lleva años sin fructificar en un acuerdo, pero que al menos consiguió el cambio de algunos grupos de lealtad que tenían dividido el país entre el GNA y el LNA, conformando el GNU. Es decir, pasamos del gobierno de acuerdo nacional al gobierno de unidad nacional basado en Trípoli, pero sin un acuerdo con la Cámara de Representantes de Tobruk y tampoco con el gobierno del Este, que representa esta Cámara o que elige esta Cámara, y con Khalifa Haftar ni con las tribus de Fezán. Es muy complicado que ningún tipo de proceso electoral se consiga legitimar. Es lo más importante de Libia. Después, hablando de procesos electorales, en Nigeria hablamos la última vez de que se le había dado la razón desde los tribunales a Bola Tinubu, el presidente, que había sido acusado de llegar al poder a través de unas elecciones fraudulentas. Bueno, pues ese juzgado ha sido rechazado por parte de la oposición, que ya de por sí lleva denunciando meses e intentando moverse en las calles el fraude. Ahora Atiku Abubakar dice que sigue rechazando el veredicto del tribunal y que la victoria de Tinubu fue ilegal. Así como que, bueno, pues sus abogados van a recurrir todo esto. Es importante por lo que pueda ocurrir en Nigeria si se desestabiliza el entorno, que todavía cabe la opción, ¿no? También hay otros procesos en la región. Hablábamos muchas veces de Senegal, que era un país donde el presidente Macky Sall se estaba preparando para las elecciones de 2024 y bueno, pues había prohibido la justicia a su principal opositor, el alcalde de Ziguinchor, en Casamance, Ousmane Sonko, concurrir a las elecciones por distintos casos que le han ido apareciendo uno tras otro y por el cual fue detenido, se puso en huelga de hambre y ahora mismo la oposición planea pues protestas con caceroladas frente a Macky Sall, que se habrían dado ya estos días. Se ha detenido a cientos de personas por las protestas en Dakar y mientras tanto Macky Sall ha dicho que él no se va a presentar a las elecciones del año que viene porque ve claramente el riesgo regional y local después de meses de protestas y disturbios, y se ha propuesto un sucesor. El sucesor será Amadou Ba, que ha sido nombrado primer ministro, si no me equivoco, líder del partido
que representa a Macky Sall, la coalición de poder que lleva en el poder. Perdón, la coalición de partidos que lleva en el poder a Macky Sall, ¿vale? Este perfil se está preparando para las elecciones de 2024, que serían en febrero, que eso son bastante importantes. Y por lo tanto, pues así no se diría el coste político de asumir él un tercer mandato, como hemos visto que en la región no casa bastante bien. Por otro lado, el gobierno de Gabón ya después del golpe de Estado ha anunciado completamente su gobierno de transición, asegurando perfiles cercanos a Francia, algunos que han tenido relación o que han estado vinculados con Rusia, también con Estados Unidos. El propio líder de la transición ha estado muy vinculado a Estados Unidos, de modo que parece que se va a garantizar un poco la estabilidad del país. Pero todavía queda en el aire la última información que publicábamos en el artículo que saqué en la web. Os avisé de que iba a sacar 2 artículos sobre Gabón. En este segundo hablamos del papel que están cumpliendo las potencias regionales, bueno, potencias internacionales. Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Porque, ojo, parece que el expresidente Ali Bongo había firmado con China una base militar que podría tener el país asiático por primera vez en su historia en el Atlántico. Eso sería, desde luego, un revulsivo. Y aparte de esta noticia, el gobierno gabonés pues, ha intentado introducir algunas propuestas más populistas o más de corte popular, mejor dicho, para garantizar esa paz social, garantizar la gratuidad de las escolarizaciones para el curso 2023-2024 y bueno, poco a poco ir asentándose un poco. También hemos visto cómo el presidente de Liberia, George Weah, ha presentado su candidatura a la reelección para el 10 de octubre, que van a ser las elecciones de este país, después de que en Sierra Leona hayamos vivido un proceso que ha conseguido mantener la estabilidad. Vino ese complot golpista justo después del golpe de Estado en Níger, así que Liberia, un país muy importante por dónde está situado y por las fechas en las que se va a producir este proceso después de una guerra civil hace unas décadas. Así que el 10 de octubre, fecha que habrá que estar pendientes de lo que ocurra. De Níger vamos a hablar mañana, pero lo principal que hemos visto es que sí que ha habido algún parón de la producción de uranio en algunas de las zonas. Bueno, por mantenimiento se dice, pero esto nos deja bien claro que a día de hoy se seguía produciendo uranio, ¿no? En la empresa Orano francesa y bueno, pues veremos a ver si se reactiva fácilmente esa producción de uranio en Níger. ¿Qué más tenemos por aquí? Porque ya se nos va haciendo un poco tarde. Bueno, lo más importante de Níger lo comentaremos mañana, pero ha sido esa detención de un ciudadano francés, asesor, que estaría en contacto con la embajada, y también se ha acusado directamente a Francia de estar permitiendo en los países de su entorno, de la CEDEAO, el despliegue de material para la invasión en la CEDEAO, ¿no? Esto sobre todo ha tenido que ver con países como Benín, ya que si Nigeria ha rebajado un poco las declaraciones que ha estado haciendo durante todos estas semanas, y desde el golpe de Estado que Nigeria ha llevado la voz cantante, parece que ahora es Francia la que está llevando el liderazgo político, o los profranceses, mejor dicho, ¿no? Costa de Marfil siempre lo ha sido, pero Níger en respuesta ha denunciado o ha intentado cerrar un acuerdo importante que tenían con Níger, el acuerdo de cooperación militar con Níger, porque se estaba autorizando el estacionamiento de mercenarios y material de guerra en Benín. Uy, he dicho antes Níger, pero es eso, en Benín, perdonadme, para una agresión deseada por Francia, en colaboración con la CEDEAO. Esto es lo que dice Níger sobre lo que está haciendo Benín, que si digo Nigeria ha pasado a un segundo plano, que no lo sabemos, Benín sería la otra puerta de entrada para el país. Y con respecto al ciudadano francés, pues Francia ha exigido la liberación inmediata porque aún no se ha publicado muy bien qué es lo que estaba haciendo este ciudadano, pero Níger lo ha arrestado por estar de asesor en la embajada francesa, a la que han, recuerdo, llamado para que sea expulsado del país, ¿no? El embajador y también los militares que siguen desde Francia con presencia en Níger.
Parece ser también que la Junta ha acusado directamente a Francia de que la intervención la están preparando ellos y ahora ya no menciona a Nigeria, sino a Benín, como he dicho antes, a Costa de Marfil, como llevamos diciendo semanas, y han apuntado a Senegal, un país que antes no estaba en esta dinámica y que ahora parece ser que habría vuelto a las andadas. Recordemos que el Ministerio de Exteriores de Senegal anunció que participaría, pero después se cayeron de los grandes comunicados. Y bueno, pues creo que voy a tener que parar por aquí porque hay muchas más noticias, pero